Estamos conversando con la doctora Ariela Vergara del Centro de Bioinformática y Simulación Molecular de nuestra universidad. Ariela, estábamos hablando de proteínas, hablábamos de bioinformática, de los software que permitían hacer estos programas computacionales, y sería interesante saber cuál es nuestro nivel en Chile, en la Universidad de Talca, en Chile, respecto al mundo en este ámbito de la bioinformática. Bueno, como usted ya sabe, yo pertenezco a la primera generación de estudiantes de Ingeniería en Bioinformática de la Universidad de Talca. Sí. Para mí, en ese momento, cuando yo ingresé a la universidad, fue una apuesta. No sabíamos nada, no habían referentes en Chile, había gente que había hecho doctorados en el extranjero, postdoctorados quizás, y sabían un poco qué se hacía a nivel internacional, pero acá era nuevo. Yo creo que hoy en día la bioinformática en Chile se ha posicionado muy fuerte. Yo creo que de los laboratorios que existen, todos tienen un bioinformático. Hay muchos de los bioinformáticos de nuestra universidad que han sido reclutados por centros de investigación nacional, universidades, y hay otros incluso que han ido a hacer posgrados al extranjero. Yo veo que hoy en día hemos entendido a nivel científico que la bioinformática es una herramienta muy importante al momento de predecir o al momento de querer analizar, utilizando todas estas herramientas de visualización de proteínas con las cuales yo trabajo. Se ha entendido entonces que la bioinformática nos permite, y por ejemplo, si yo estoy haciendo, o hay un grupo de investigadores haciendo un experimento, hay gastos asociados a hacer predicciones erróneas. Entonces la bioinformática es una herramienta predictiva que nos permite a priori en nuestro computador entender cómo un fenómeno biológico ocurriría, de manera que luego al tratar de investigarlo usando técnicas de laboratorio, nos ahorramos tiempo, ahorramos... Se focaliza más el experimento. El experimento, claro. Hay un ahorro de personal, de reactivo, incluso se habla... De tiempo también. Se habla que el diseño de fármacos a nivel mundial tomaba alrededor de 15 años. Con la bioinformática ese proceso se ha reducido a 10 años. Entonces realmente es una herramienta muy potente y yo creo que eso se ha entendido en el ámbito nacional, y en el extranjero yo hice mi postdoctorado en Estados Unidos y ahí pude ver esta área de visualización de proteínas es muy muy fuerte. Hay muchos investigadores tratando de entender cómo se comportan las proteínas. Yo estudio las que están en las membranas celulares, pero hay muchas otras que están insertas en el corazón de la célula y hay que tratar de entender y describir cómo esas proteínas funcionan. Así es. Es un área sin duda muy interesante, yo diría apasionante. He tenido la oportunidad de ver imágenes, no conozco el software, pero sí he tenido la oportunidad de ver imágenes de bioinformática y es muy, muy interesante. ¿Cómo ves tú la bioinformática proyectada a unos 10 o más años? Bueno, la bioinformática en sí cuenta de dos áreas principales. Una de estas es el estudio de las proteínas como estructura, y hoy en día han aparecido diversos métodos que permiten cristalizar esta estructura, de manera que hay un montón de datos de proteínas cristalizadas. Como yo les decía al inicio, es como le tomaron una foto a esta estructura y tenemos que analizarla. Hay mucho trabajo en esa área y creo que esta última años ha venido muy fuerte la secuenciación de genoma. Y en todo este análisis de datos biológicos es donde participan los bioinformáticos. Entonces, al tener tantos genomas, hay un montón de datos biológicos que necesita ser procesado. Entonces, a la bioinformática le queda trabajo para largo. Sí, sí. Ah, qué bien. Y pasemos a una etapa que pasa a ser central en esta entrevista, que es... porque este bloque, este programa o esta temporada del programa está focalizada en investigadores jóvenes que tienen un proyecto de Fondesit Iniciación. En otros programas, y solo lo repito brevemente, Fondesit es un programa dentro de un organismo estatal que es CONICIT, que financia proyectos de investigación. En el caso de los investigadores jóvenes son proyectos denominados Fondesit de Iniciación en la Investigación. Tú te adjudicaste uno y lo tienes en desarrollo, en proceso. Desarrollo, sí. ¿De qué se trata tu proyecto? Bueno, mi proyecto se titula un poco complejo, bueno... En español, por cierto. Sí, entendiendo las bases moleculares que
determinan el funcionamiento de proteínas transportadoras de membrana que están involucradas en procesos neuronales o endocrinos. Básicamente en mi proyecto yo he contemplado el estudio de 2 proteínas, una de ellas es el transportador de dopamina, y la idea es entender cómo esta proteína funciona, cómo es regulada por otras proteínas que están internas en la célula. La interacción proteína-proteína es un trabajo muy complejo y creo que hoy en día nuestro Centro de Bioinformática y Simulación Molecular cuenta con las herramientas, la capacidad de cómputo para estudiar este tipo de interacciones, y yo pretendo estudiar cómo esta regulación del transportador de dopamina por proteínas externas pudiera determinar quizás su función en cuanto a que este transportador está involucrado, por ejemplo, en trastornos neurológicos de déficit atencional, esquizofrenia, adicción a drogas. Entonces la idea es entender cuáles son los mecanismos estructurales que determinan en esta proteína tal funcionamiento. ¿Cuál es, perdón que te interrumpa sobre la marcha? Esto es investigación, como le llamamos, investigación básica. Sí. Y existe la otra, que es la investigación aplicada. Y digo la otra solo para separarlo. Este puente entre investigación básica e investigación aplicada, o cómo la investigación básica puede traducirse para algo que, en definitiva, a la gente le pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo ve esta eventual aplicación? Porque digo eventual, nunca alguien que hace investigación básica está seguro que eso se va a aplicar o no. Puede ser por simple conocimiento, pero ese conocimiento en algunos casos puede aplicarse. ¿Y cuáles ves tú las posibles aplicaciones de ese nuevo conocimiento que tú estás generando? Sí, bueno, la ciencia se hace en pequeños pasos. Uno de los pasos que nosotros tenemos que dar es entender cómo se estructuran estas proteínas. Si nosotros somos capaces de entender cómo están compuestas, los aminoácidos claves que determinan la función de estas proteínas, nosotros pudiéramos utilizar esa información. Es decir, si yo conozco que un aminoácido es esencial para que esta proteína cumpla su función a nivel neuronal, en el caso de las proteínas que yo trabajo, yo puedo ver cómo alteraciones a ese aminoácido, mutarlo quizás por otro, pudieran permitirme quizás unir un fármaco en una región específica de la proteína y de esta manera combatir ciertas enfermedades. Ese es el propósito final, hacer un diseño, lo que nosotros llamamos el diseño racional de drogas, es un fármaco como tal. Entonces la idea es determinar la región de la proteína que pudiera interactuar a futuro con una determinada molécula que actúa como un fármaco. Ese es el propósito final de mi investigación. Bien. Ariela, para los investigadores existen productos durante el proceso de la investigación. Voy a decir, el principal producto son las publicaciones científicas que pueden ser leídas, comentadas, citadas en el resto del mundo. Otro producto, pero más aplicado, son las patentes, etc. Sí. Las patentes de invención. En el caso tuyo, tú ves más cercana, me imagino, las publicaciones que las patentes en una primera etapa. Sí. Digo, en una primera etapa. ¿Ya? Porque si logra encontrar una proteína, una mutación, etcétera, y que se pueda asociar a un fármaco, eso puede ser patentable. ¿Cómo te ha ido con las publicaciones? Bueno, es la parte más difícil de hacer ciencia, porque finalmente tenemos que reportar y dar a conocer a la comunidad científica nuestros resultados, nuestra contribución. Me ha ido muy bien. Pasé un año en el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos y era un laboratorio especializado en el estudio de proteínas transmembranales. En ese laboratorio obtuve 5 publicaciones y una de ellas es un Nature. Y para los que trabajamos en ciencia sabemos que esa es una revista de mucho impacto. Sí. Creo que eso ha potenciado mucho mi carrera científica y me ha ayudado en el fondo a ganar esta posición que tengo hoy en la Universidad de Talca como profesor conferenciante. Sí, y estamos, la verdad, bueno, para los telespectadores, estoy aquí conduciendo un programa, pero soy el director de investigación de la universidad y sé los méritos de Ariela. Así que estamos muy contentos contigo. Ariela, en el ámbito de la investigación, son muy importantes, de que recién acabas de mencionar tu postdoc en Estados Unidos, son muy importantes las redes internacionales de colaboración.
¿Dónde están tus colaboradores? ¿Con quién interactúas en el día a día? ¿O vas o vienen, etcétera? Tengo, bueno, entre mis colaboradores hay gente del NIH, del Instituto de la Salud de Estados Unidos, con gente que trabajo toda esta interacciones que determinan las proteínas, este transportador de dopamina. Tengo colaboración en el lugar donde hice mi segundo postdoc, en Kansas State University. También ahora hicimos un congreso acá en la universidad y surgió una colaboración con un profesor de Dinamarca y estamos tratando de evaluar otros transportadores que estos interactúan ya a nivel de planta, pero cumplen funciones muy parecidas a las que pudieran ocurrir en humanos, por ejemplo. Entonces estamos tratando de aplicar todos mis conocimientos en proteínas de sistema mamífero ahora a plantas. A vegetal. Sí, a vegetal. Ya. Bien. Muy interesante las investigaciones, la potencial aplicación que pueda existir en el futuro. Hemos conversado con la doctora Ariela Vergara del Centro de Bioinformática y Simulación Molecular de nuestra universidad, conversando sobre el modelamiento molecular de proteínas que pueden tener implicancia en canales iónicos en células neuronales. Doctora Vergara, le agradecemos el que nos haya acompañado en esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de contar lo que hago. Sí, muy importante. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.